a a esta ponencia, a este ciclo de seminario que organiza el Instituto de Ciencia de la Tierra, digamos, instituto, organismo hermano y amigo de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Universidad Central de Venezuela. Como lo dice Liliana, nos conocemos desde hace un rato ya. Son más de 45 años, creo que, cotejándonos. Hoy, gracias por la presentación igualmente, Liliana, y sobre todo por regalarme este ratico para poder conversar con ustedes un tema de las cosas que he estado investigando. Hoy particularmente es más bien una anécdota, digamos, curiosa que les traigo a referencia con esta presentación. Como se titula la ponencia, la primera víctima de un terremoto en las Américas. Eh, para, para empezar, vamos a ubicarnos geográficamente. El problema se presenta en el norte de Sudamérica, en el límite o la frontera de coexistencia tectónica entre las placas Caribe, Suramérica, Cocos y Nazca en el noroeste suramericano. Vamos a irnos a visitar un poco la falla de Boconó, probablemente el accidente sismogénico, el accidente generador de terremotos de mayor relevancia en el territorio nacional, que bien saben ustedes, surcan los Andes de Mérida, pero también limita la depresión del Valle del Yaracuy en su extremidad más norte. Esta falla de Boconó en territorio venezolano se extiende por casi 500 kilómetros, pero se conecta con 1.400 kilómetros más de fallas para llegar hasta el Golfo de Guayaquil a través de fallas que cruzan el territorio colombiano y ecuatoriano. El segmento venezolano lo conocemos como Boconó y nos vamos a centrar particularmente en su segmento más norte, el segmento que surca, como les decía, los valles del Yaracuy entre Barquisimeto y Golfo Triste, la costa caribeña venezolana. Este segmento, que lo vemos aquí en mayor detalle en una cartografía de casas del año entre 91 y 95, nos muestra la traza controlando, digamos, la vertiente sur de la Sierra de Aroa, digamos que un bastión de cordillera de la costa que está deslindado, que está separado justamente por Boconó del conjunto cordillerano de la costa que regularmente eh, estamos acostumbrados a oír mencionar, que son todas las napas Caribe de la cordillera de la costa desde los trabajos de Bell de los años 70. Esta falla, desde mis inicios en Fumbisi, ya lleva 15 estudios de evaluación paleosísmica. Estos estudios, como van a ver, son no más que unas excavaciones artificiales hechas por nosotros para exponer donde naturalmente la falla no se muestra, exponer el plano de falla y poder estudiar su comportamiento a través del tiempo, particularmente en el reciente geológico. Como digo siempre, en términos de son de broma, digo que soy un geólogo muy superficial y eso es porque me concentro esencialmente en, digamos que, depósitos peliculares muy recientes y generalmente del cuaternario, muy probablemente del Holoceno. O sea, yo hablar de millones de años se lo dejo a la mayoría de mis colegas. Estoy trabajando generalmente en órdenes de miles a decenas de miles de años simplemente de historia. Esta lámina nos muestra, como les decía, el segmento E de la falla de Boconó, el segmento más norte, que se extiende entre Barquisimeto y la costa de Golfo Triste.
En él se reportan, hasta el año 2005 se habían hecho solo 2 excavaciones paleosísmicas sobre este segmento de Boconó, y aunque habíamos ubicado y habíamos diagnosticado que el sismo de 1812, responsable de la destrucción de Caracas en marzo de 1812, tiene parte de su extensión en el Valle del Yaracuy. Hay que reconocer que este sismo de 1812 no afecta solo a la ciudad de Caracas, sino que afecta también a la ciudad de Barquisimeto, y un casi 40 minutos a 1 hora más tarde afecta a la ciudad de Mérida. Sin embargo, el segmento de Boconó unido a San Sebastián, que se extiende entre Barquisimeto y probablemente el norte de Caracas, es el que afecta esta región, y conseguimos que este sismo estaba en estas 2 excavaciones que hicimos en las poblaciones de Quigua y El Salto, marcadas respectivamente en rojo y en verde. No obstante, estos 2 estudios, cuando se comparan, no dan historias muy similares, exceptuando 1812. Y eso nos llevó a densificar los estudios paleosísmicos sobre esta falla en el 2015 con 3 excavaciones que se hacen en el rectángulo amarillo. Rectángulo que les voy a mostrar más o menos acá. Pueden ver en una imagen de Google Earth las trincheras de Quigua que le mencioné anteriormente. La de Yaritagua El Salto no está en la figura, pero sí podemos ver las que se hicieron en San Ramón, estas 2 que están acá, e Higuerón, que está un poco más al norte, entre Quigua y Yaritagua. Nos vamos a centrar sobre San Ramón, sin no antes mostrar un poco los resultados de Higuerón, que justamente confirman este sismo de 1812. Y esta es la excavación de algo más de 2 metros de profundidad y una docena de metros de largo. Nos muestra las últimas deformaciones de la falla de Boconó en ese sector de Higuerón. Lo importante que podemos marcar acá, pueden ver una serie de trazos en rojo que representan las distintas rupturas cosísmicas de la falla de Boconó. Importante es que deforman este nivel azul y igualmente producen esta gigantesca grieta de casi, digamos, casi 3 metros de ancho, que representa la ruptura de 1812. Ahora los llevo a los estudios que quiero mostrarles en este caso, que son aquellos que realizamos en el mismo año 2015, gran parte no publicadas por razones financieras primariamente. Los resultados de las 2 trincheras de San Ramón aún están pendientes. Lo que les voy a mostrar es una de las cosas que surgieron en este estudio. Aquí les muestro una vista de Google donde está indicada la traza de Boconó en Higuerón. Para el no acostumbrado, la falla se encuentra limitando este lomo de presión o este lomo lineal, esta cresta alineada, y desplaza el río en San Ramón justo en este sitio. Pueden ver que hasta el trazado del río cambia totalmente en presencia de la falla. Esta foto, que fue tomada un mes, y van a ver después la de 2 meses tomada después del estudio, pueden identificar la posición de las trincheras excavadas sobre esta traza, este rectángulo blanquecino y esta leve mancha grisácea. Se la resalto aquí. Llamamos corta a la más corta y larga a la más larga de las 2 trincheras de San Ramón. En mayo, todavía antes de empezar el periodo de lluvia, se podía reconocer los sitios donde habíamos hecho las excavaciones. Se los vuelvo a señalar, están indicados en esta posición. Se las vuelvo a resaltar para que sepan en dónde estamos ubicados. Entonces estamos trabajando sobre la traza de Boconó
en su segmento más oriental, responsable del gran terremoto de 1812. Una vista oblicua, y aquí podemos reconocer la falla, relativamente fácil, y la localidad donde vamos a trabajar. Están aquí, como se las remarco en esta lámina siguiente. Vamos a trabajar en este segmento donde les muestro ahora una vista oblicua, una vista de campo de las dos excavaciones. Aquí tenemos una vista esencialmente hacia el sur de la depresión del Yaracuy. Tendríamos la Sierra de Aroa en la espalda y podemos reconocer el lomo lineal que les mostraba en las imágenes de Google Earth aquí, y las dos excavaciones, la corta y la larga. Rápidamente, cualquier ojo educado se da cuenta de que los dos materiales excavados son totalmente distintos. Aquí los colores son más bien blanquecinos y parduzcos, mientras que aquí nos encontramos en presencia de materiales excavados más bien de colores grisáceos, que para el geólogo avertido venezolano estos son los colores característicos de los depósitos aluviales cuaternarios venezolanos, probablemente holocenos o pleitocenos superiores. Siempre en cortes en quebrada, esos aluviones tienen tendencia a ser de colores grisáceos. Una vista más cercana, para reforzar lo que estoy diciendo, aquí pueden ver claramente los colores parduzcos en la falda norte de lo que es un lomo de presión a lo largo de la falla de Boconó. Aquí se dirán, ¿y este loco por qué tiró esto aquí en el medio? El rasgo en la llanura aluvial es relativamente muy sutil y se los voy a mostrar en figuras sucesivas para que vean por qué sabíamos que la falla de Boconó se encontraba en esa posición. Aquí está la excavación de interés para esta presentación, que es la excavación larga de San Ramón, y ahí pueden observar claramente los sedimentos extraídos y pueden percibir que no solamente es un aluvial, un fluvial de cantos de varios centímetros a decenas de centímetros, sino que en ocasiones también contiene bloques, que nos da a entender que hay un componente de flujos de escombro en el proceso de construcción de este abanico. Los bloques los pueden percibir fácilmente en esta imagen. Pueden ver que hay bloques de probablemente de 1 metro o más, lo cual nos está diciendo que esto no es transporte fluvial, esto es transporte hiperpícnico, o sea, de materiales transportados en una matriz arcillosa muy pastosa de alta energía. Algo así como los depósitos que algunos de nosotros descubrimos en Vargas 99, porque nunca habíamos visto este tipo de procesos en funcionamiento. Aquí les muestro el dibujo a detalle de esta excavación. Para hacer estos dibujos se montan cuadrículas tipo arqueólogos de 1 metro por 1 metro, y esto es dibujado a escala. Esto no es dibujado sobre una foto ni nada que se parezca, esto es dibujado sobre pared de afloramiento con observación directa, ojo, afloramiento. En esta imagen pueden reconocer que hay dos zonas de deformación que parecen las dos grietas abiertas que habíamos observado en la trinchera de Higuerón. Estas son un poco más modestas y ya les voy a mostrar algunas vistas de campo para que puedan apreciar que la estructura interna y la organización de estos depósitos es distinta a la trama aluvial, flujo de escombros que tiene los depósitos excavados en este estudio. Esa pared que están observando tiene la escala a la vertical, es de aproximadamente 1,5 metros de profundidad y alcanza una veintena de metros de largo. Recuérdense que este es San Ramón Larga. Para mostrarles lo que les decía, fíjense
que en la foto de la izquierda, marcado con unas banderillas, podemos observar que hay un material que tiene una estructura más caótica que el material organizado que tiene a los lados. Eh, Debo decir que en los años 70 y 80 en Venezuela, el doctor Carlos Schubert decía erróneamente que no se registraban fallas en materiales conglomerados. Bueno, aquí les muestro la evidencia de que sí es posible verlos y reconocerlos. Y aquí más aún pueden ver muy claramente el plano de falla en la parte inferior de este surco o grieta abierta. Él sube a menos este nivel y voy a mostrarle algunas vistas más. Esta también está aquí. Aquí se ve claramente que no estamos en presencia del mismo material. Se ve que la matriz es más suelta, los cantos están más desorganizados, el tamaño es como más, es menos heterométrico, es más, mejor seleccionado que el resto de los depósitos al lado. Aquí les traigo un ejemplo actual de cómo funcionan estas grietas. Esto estamos en presencia de vistas del sismo de Cariaco de 1997, el último sismo destructor venezolano que afecta el oriente venezolano. Y en la figura de la izquierda les muestro grietas abiertas en el terreno que identifican la posición de la falla durante el sismo de Cariaco del 97. Estas grietas aquí claramente están dispuestas en sistemas de grietas en echelón, típico de cizallamiento dextral, como les indico con las flechas rojas. A través de esta localidad se abrió una excavación paleosísmica del año 98 al año siguiente del sismo y podemos ver la grieta en la pared y una grieta al costado de la excavación con 1,70 m de largo, tomando como referencia la escala del individuo que está observando la pared. Esta grieta tiene un hundimiento en el orden de unos 45 centímetros, tiene un ancho del orden cercano a los 45-50 centímetros de ancho y cruza toda la secuencia sedimentaria que estamos observando en las excavaciones de la localidad de Las Manoas en el estado Sucre en el año 98. Les traigo estos datos a colación porque esta excavación nos trajo una sorpresa. Aquí les traigo en detalle otra vez el material que rellena la grieta. Está aquí el borde de la grieta más o menos, va por acá. Se ve que este material no es este material. Está más aún pueden reconocer que hay cantos con los ejes verticalizados, mientras que estos materiales tienden a tener los ejes mayores de los cantos subhorizontales, bien estructurados por un flujo de corriente y hasta con cierta granoselección de algunos niveles, como podemos observar aquí. Aquí vemos una clara secuencia grano decreciente de tipo aluvial. Aquí volvemos a reconocer la otra grieta que tiene todo el material desorganizado que no representa, que no muestra esta estructuración tan linda y tan bonita, perfectamente estratificada. En la grieta más sur de las dos, nos conseguimos con esta tapara. Bueno, les echo la anécdota. Cuando estamos excavando estos estudios, se me olvidó mencionarles al comienzo que este estudio fue hecho en forma conjunta con una tesista doctoral que teníamos en Venezuela, la compañera Lea Bus Beltrán, que concluyó su doctorado en el 2018. Estábamos haciendo estas excavaciones y dos de los colegas franceses que nos acompañaban en esta excavación, después de haber terminado Higuerón, el domingo lo regresamos a Caracas y dejamos esta excavación expuesta, abierta, con los restos de esta tapada. O sea, pensábamos que esto que habíamos conseguido era una tapara o una totuma como la que les muestro a mano derecha, proveniente de un totumo o taparo típico que tenemos en nuestras regiones tropicales en Venezuela,
que es excelente sostén para aquellos que no lo sepan, para orquídeas. Árbol excelente para el crecimiento de orquídeas. Bueno, señores, la tapara tuvimos que renombrarla y tuvimos que llamarla de forma jocosa tapara con dientes. Resultó que la tapara era un cráneo humano. Este cráneo humano les voy a ir mostrando una serie de fotos a medida que fuimos excavando la pared de la excavación. Aquí la tienen más de cerca. Aquí pueden ver la textura fibrosa de un hueso humano, y aquí tenemos la cavidad craneal con todos los huesos que se ha caído progresivamente de la caja craneal dentro del propio cráneo en el momento que empezamos a remover estos fragmentos óseos. Resultó que esta tapara, como les decía, terminó teniendo dientes. Lo pueden apreciar aquí. Aquí pueden apreciar los molares. Aquí pueden ver la serie de molares más claramente. Y aquí tenemos la mandíbula inferior en muy buena condición, salvo este cóndilo que está un poco dañado, la apófisis de la mandíbula aquí. La mandíbula está en perfectas condiciones. Cosa importante que descubrimos en el momento de la excavación, a medida que fuimos limpiando la pared y sacando los restos humanos, conseguimos que nuestra víctima, nuestro cuerpo, resultaba tener entre los dientes cantos. Recuérdense que durante el proceso de excavación yo fui removiendo todo el material suelto que había en él, lo que significa que esta persona tenía en el momento de su muerte la boca abierta y se le había llenado totalmente de tierra. Tierra con cantos, los mismos cantos que envuelven todo este cráneo. Pero resultó que no era solo un cráneo. Si fijan un poco la vista, pueden reconocer por debajo de la mandíbula algunas vértebras cervicales, una aquí, y pueden reconocer aquí un hueso mucho más grande y mucho más largo que resulta ser un hueso del brazo. Probablemente estamos en presencia de un número en este momento. Aquí les muestro más de cerca la evidencia de que mi víctima estaba mordiendo fragmentos de roca. Ahí tiene un canto redondeado entre los dientes, y va a resultar que esta persona tenía una dentición no solo completa, sino casi perfecta. Ahí pueden ver que tiene cordales, 2 molares, 2 premolares, el canino y los 2 incisivos. Y esto se repite para las 4 porciones de mandíbula, las 2 mandíbulas, los 2 fragmentos superiores y las 2 fragmentos de mandíbula inferior. Esta persona tenía sus 32 dientes. Les debo confesar que yo a los 17 años ya había perdido varias piezas, cosa que esta persona no había perdido. Y del hecho que tenga cordales, nos sugiere que su edad debe estar por lo menos al finalizar la adolescencia, comenzando la adultez precoz. Esta persona probablemente estaba por encima de los 18 y en sus primeros 20 años. Seguimos con los procesos extractivos, salen más vértebras, y para poder seguir con el proceso de extracción, hicimos un trabajo de antropología, digamos, rústico, de enyesado de esta calavera para poder extraerla de la pared. Aquí tienen el rostro de nuestra víctima después que logramos extraer el grueso de su caja craneal y sus mandíbulas. Aquí tienen una vista cercana de esta víctima, y como les decía, tiene sus 32 piezas dentales
completas. Más aún, cuando uno análisis de la dentadura de esta persona, observa que no tenía casi ni caries. Están dos señaladas ahí. Ojalá mis caries hubieran sido de este tamaño en mi juventud. Esta persona tenía la dentadura casi perfecta. Siguiendo con el proceso extractivo, aquí pueden ver que a mano derecha, en cualquiera de las dos fotos, tienen un omóplato, o sea, la paleta, o sea que ya no solo tenemos el cráneo y las vértebras cervicales, sino también torácicas, empieza a aparecer los omóplatos y toda la osamenta fina que tenemos en la punta del cuchillo no son más que carpos y metacarpos, son las falanges de una de las manos que venía amarrada al húmero que les mostré antes. Y si hacen cuidado, aquí está uno de estos huesos del brazo, pueden notar que hay también costillas. Aquí están secciones transversas de costillas de nuestro humano enterrado dentro de esta grieta abierta de la falla de Boconó. Aquí tienen fotos de detalle del húmero y de una costilla. Parte del omóplato se ve en la foto de la derecha. Bien, esto fue lo que recuperamos de nuestra víctima. Ahí pueden ver el maxilar inferior completo con todos sus dientes y en muy buena condición. También a mano derecha pueden observar los fragmentos de la caja craneal que fueron tocados. Afortunadamente fueron tocados muy levemente por la retroexcavadora que hizo la excavación. Y eso nos permitió poder recuperar esta pieza arqueológica en forma completa. Lo importante para nosotros es que este individuo resultó tener la radiocarbónica cercana a 300 años después de Cristo. Aquí estamos en el cero que marca el comienzo de la era actual y esta persona está cercana a 300 años con una dispersión inferior a los 100 años para ambos lados. O sea, esta persona vivió alrededor de 300 años después de Cristo. Si recordamos un poco nuestra historia y nuestros procesos de colonización, Cristóbal Colón toca la península de Paria en el oriente venezolano en su tercer viaje en 1498. La primera ciudad fundada en Venezuela es mi patria, mi terruño natal, Cumaná, en 1515. Lo cual significa, señores, esto no puede ser otra cosa que un indígena. Es un indio o una india precolombina. Antecede la conquista en al menos 800 a 900 años. Estamos claramente en presencia de un nativo indígena del Valle del Yaracuy, antecediendo la conquista por lo menos en 800, 900 años. Y hacemos un análisis comparativo de la edad de la indígena o del indígena, este amerindio, está claramente fuera de los rangos de edad de los sismos recientes que afectaron la región del Yaracuy por intermedio de la falla de Boconó. Como les decía, habíamos reconocido el sismo de 1812 en la trinchera de Higuerón y también en la trinchera de Yaritagua. Son estas dos edades que están aquí. 1812 perfectamente reconocido en dos de las excavaciones. De la excavación ya suponíamos que este resto humano no correspondía ni al último ni al penúltimo sismo por el número de eventos que podía
develar de la estratigrafía del relleno de la cuña abierta. Y esto coincide de que por lo menos debe ser probablemente una víctima del antepenúltimo sismo de Boconó. Debemos decir que no extrajimos todo la osamenta. Estoy convencido y estábamos convencidos de lo que hicimos el trabajo, que ahí seguían y seguirán los restos de esta víctima del sismo, del antepenúltimo sismo de Boconó. No quisimos seguir excavando porque tendríamos que haber excavado probablemente 1,50 m más para poder sacar hasta las falanges, los, los metatarsos de los pies de esta víctima. Entonces, hay unos análisis que hicimos. Me di a la tarea, por ejemplo, de medir cuán era la altura craneal de esta persona desde la base del esmalte de los dientes hasta el tope del cráneo. Bueno, y coincide que esta señora o este señor es muy parecidos a nosotros, tiene entre 16 y 17 centímetros entre la base del esmalte y el tope del cráneo, como todos los miembros de mi familia. Las dos damas de mi casa, con alturas entre 1,55 m y 1,65 m, tienen ancho de hombro a hombro de 41 a 42 centímetros. Permite de que cualquier cuerpo humano, inclusive yo que estoy cercano a los 50 centímetros de espalda, quepa en esa grieta que conseguimos en la trinchera de San Ramón Larga. La otra cosa que podemos decir, estos restos habrían cabido muy bien, perfectamente, con 1,70 m de largo, dentro de las grietas del sismo de Cariaco del 97 que les mostré de referencia. Quiere decir que estas grietas son perfectas sepulturas humanas si uno tiene la desdicha de encontrarse en el terreno en el momento del sismo y ser pescado por la ruptura de un sismo en acción. Esto rompe un poco ciertos paradigmas porque había escuchado mucho, lo cual fue puesto en contradicción durante el sismo de Cariaco, que decían que las fallas no tragaban gente ni tragaban cosas. Y esto fue puesto, fue negado durante el sismo de Cariaco del 97, porque un señor nos reportó que había perdido una res, una vaca, porque se le habían fracturado las dos patas delanteras durante la ocurrencia del sismo por haber sido pescada por una de estas grietas en el momento de su apertura durante el sismo de Cariaco. Entonces, el paradigma de que las fallas no tragan cosas y no tragan gente debe ser cambiado. Entonces, para llegar a términos como de conclusión de este trabajo, podemos decir que la falla de Boconó en este sector se caracteriza por generar grietas abiertas con rellenos sedimentarios retrabajados del mismo material vecino, que restos humanos fueron encontrados en una de estas grietas, en la de trinchera de San Ramón Larga, que esta víctima, este humano fue muerto durante el evento por el hecho de que queda soterrado con la boca abierta y llenada la cavidad bucal con tierra. Es posible que esta persona haya tenido dos causas combinadas de muerte. Una, el conseguir la mano cercano a la cabeza, todos los dedos cercanos a la cabeza, hace presagiar que la persona, al encontrarse boca arriba, cayó de espalda dentro del hueco, y al caer de espalda dentro del hueco puede haber sufrido dos causas de muerte.
Una que de repente no le produce la muerte, pero lo paraliza, se desnuca, se le rompen las cervicales, y lo segundo, termina enterrada por el material que cae en el momento del sismo encima de ella, estando con la boca abierta. Entonces, la segunda causa de muerte que asegura que esta persona muere durante la actividad de la falla y dentro de esta apertura, dentro de esta grieta abierta, es el hecho que tiene la boca llena de tierra y tiene que haber muerto asfixiada. Esta persona no parece tener daños mayores en la caja craneal. La caja craneal la dañamos probablemente nosotros durante la excavación. Le dimos un toquecito con la pala y resentimos la caja craneal porque casi todos los huesos están ahí. El evento que entierra a esta persona no es el último sismo de 1812, tampoco es el de 1736 y definitivamente es el antepenúltimo evento, o sea, hay por lo menos dos sismos más recientes por encima sellando esta sepultura humana. Debemos decir que es un amerindio, y es un amerindio porque su edad lo coloca a 1700 años atrás. O sea, vivió 300 años en la era cristiana. Estamos convencidos que es el cuerpo completo. Solamente extrajimos la parte superior del cuerpo. Nos paramos en clavículas, omóplatos y vértebras y alguna que otra costilla. O sea que no sacamos completamente la caja torácica, pero pensamos que el individuo está completo ahí. El hecho de que tenga sus 32 dientes nos permite decir que ya no era adolescente, ya tenía las muelas del juicio, estaba probablemente en sus primeros 20 años, muy buena dentición, y sospechamos que era una mujer, y esto es una interpretación muy personal, porque tiene los incisivos inferiores muy desgastados y parece que fuera sabemos que los indígenas nuestros eran muy buenos tejedores y sobre todo en esa región de Venezuela de fibras vegetales. Cocuiza, sisal y cosas por el estilo se usaban en esa región venezolana para hacer cestería. Entonces sospechamos que es una mujer que cae de espalda y efecto combinado de repente de parálisis por rotura de vértebras y muerte por asfixia son las causas de tener esta persona hoy en día enterrada en la abierta de la falla de Boconó. Aquí están los actores de la película eh, Los coleccionistas de huesos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fran, por este excelente seminario y no solamente un excelente seminario desde el punto de vista de detectar la presencia del sismo, sino todo lo que tiene que ver con la parte de esa persona que falleció y cómo ustedes pudieron hacer una serie de interpretaciones. Entonces, abro ahora la sección de preguntas. Si alguien del público tiene una pregunta, puede hacerla directamente a Fran o puede escribirla en el chat. Tienes una nota aquí de personas de Ana María Pérez, excelente disertación, mi estimado Fran, felicitaciones. Muchas gracias por compartir esta excepcional experiencia. Es un placer, gracias. Con mucho gusto. Yo Hola, tengo Fran.
Ajá, ¿hay alguna pregunta por allí, por favor? Sí. Hola, Fran, gusto saludarte. ¿Qué tal? Y ¿Cómo bueno, estás? buenas tardes a todos. Saludo a Marianto, tiempo sin saber de ella. Ya, y no hay ningún organismo, digamos, antropológico se interesó en ver si había otras víctimas o simplemente eso no pasó del estudio geofísico. Justamente, justamente yo busqué apoyo antropológico en la Universidad Central de Venezuela, sin éxito alguno. No les interesó en lo más mínimo analizar ni siquiera los restos craneales. Ahí. Eso fue en el 2015, ¿no? Estaba hablando. La excavación fue hecha en el 2015. Todavía no habíamos entrado en la crisis de hiperinflación y posterior COVID que nos Sí, sí, paralizó totalmente. sí. Estamos hablando 2015, 2016. La Academia Venezolana no mostró ningún interés en analizar esos restos. Más Sí. aún, en Funvici tenemos o contábamos en ese entonces con una antropóloga, una, pero no interesada en restos humanos, sino que se enfocó más bien en sismología histórica y me sirvió de contacto con algunos profesores universitarios. De la central nadie se movió. Bueno, Era como para sí, haber tenido una excelente publicación en antropología humana. oye, imagínate de esa evidencia y con datos de edades, imagínate tú, 300 años después de Cristo, pero bueno. Sí, ese año, tú nombraste antes en el preámbulo que una fecha, un año 2016 donde definitivamente hay un antes y un después, o sea, después del 2015, 2016, bueno, coincide con cierta cuestión, pero, o sea, todo, todo en Venezuela se paralizó, todo se vino abajo. Sí, Mariana estaba hablando de los estudiantes, yo di clase hasta el 2013, 14, o sea, me jubilé antes, pero di clase como hasta hace como 9 años. Y hasta esa época los estudiantes, tuve estudiantes buenos, de hecho, tuve muchos trabajando en la oficina porque eran bien interesados. Todavía no había ese interés por irse, pero sí, sí. ya en el 2015, 16, de hecho, están todos fuera, pues. Esos estudiantes que, Bueno, Di Marco, te puedo decir que me acerqué a personas más cercanas a mi edad que a jóvenes, profesores universitarios, probablemente en aquel entonces de 50 y tantos años de edad, y no mostraron ningún interés para ir a ver de qué se trataba. ay, sí, es una falta de eso, de interés, No, de colaboración, dirán, bueno, para lo que pagan, o sea, falta de mística, son muchas cosas que pasaron lamentablemente en los últimos años. sí, Y bueno, y después interesante todo ese análisis que tú haces de esas paredes, de esas excavaciones. Nosotros hacemos excavaciones más pequeñas ya para el punto de vista geotécnico, pero no, oye, la próxima vez me voy a fijar un poquito si están todos los detritos en la misma dirección, si están todos esos fragmentos orientados, ¿no? Si hay una grieta, pues nunca imaginé eso, una grieta de falla rellena con otro material y menos con cadáver, ¿no? sí. La próxima calicata, que son más pequeñas, me voy a fijar mejor. Bueno, y espero que si consigues cosas interesantes me llames. Sí, sí, claro, sí. Yo por ahí lo que creo que te lo mandé en esa época con el sismo de Cariaco, yo estuve haciendo los estudios de la vía que se Hay un par había de preguntas en el chat. desplazado. Sí,
¿Ok? Sí, sí, hay un comentario y una pregunta. Hay una pregunta de Jacqueline Vanessa Perilla que te pregunta, profesora Audemar, ¿hay para Caracas estudios recientes similares? Eh, Evidentemente, estudios sobre fallas, en Caracas hay uno solo, que se hizo sobre la falla Tacagua el Ávila en el sector de la Universidad Metropolitana. Eh, Creo que es justamente la falla, la trinchera se llama de Santa Rosa porque así se llama el sector justo detrás de la Universidad Metropolitana. Y han hecho estudios antropológicos de restos indígenas en el Valle de Caracas, pero nunca coincidieron fallas geológicas con indios juntos. Debo decir que en esta excavación nosotros conseguimos también fragmentos de tiestos, pedazos de cerámica, pedazos de vasijas, sobre todo la boca de vasijas gruesas, conseguimos fragmentos. Antes de hacerte una pregunta que tengo, voy a seguir con los comentarios que tienes en el chat. Dan un comentario Jesús Porras donde dice interesante y curioso tema y pregunta si encontraron algún vestigio de ropa o prendas. Bueno, si recordamos las vestimentas de de nuestros indios, y solo hay que ir a ver algunas etnias indígenas nuestras regadas en el territorio nacional, salvo el taparrabo no hay gran cosa. Exacto. Sí. Salvo el taparrabo no hay gran cosa, lo cual significa que si tenía alguna vestimenta no le llegamos porque no llegamos a la cintura. Okay. Aquí hay otro comentario de José Zavala. Doctor Fran, felicitaciones con lo que nos dijo en su disertación. Creo que ya podemos estar pensando en el desarrollo de la geología forense. Correcto, eso es Sí, geología forense. eso es Y geología forense. eso es una disciplina que está muy en auge hoy en día. Uh-huh. Más aún, hay mucha gente que no lo sabe probablemente. Eh, Laden, su escondite es ubicado gracias o por desgracia para él, es encontrado por geólogos que reconocieron las paredes de los acantilados donde él tomaba los videos. Y eso permitió restringir la zona donde se escondía en Afganistán. Uh-huh. Sí, y hay otro comentario que puedo hacer en relación a la geología o a la geoquímica forense, que es con el estudio de las momias y la identificación del tipo de bitumen con el que fueron embalsamados, que da determinar de qué sitio provenía ese bitumen. Es un tema bastante importante. Fran, una pregunta así de curiosidad, ¿por qué no siguieron excavando o era que no tenían posibilidad con el proyecto? Pues yo sé que a veces los proyectos o La, no, la- la- la razón básicamente era tiempo. La razón tiempo. básica era, sí, o sea, recuerda que el cráneo es tangente a la excavación. Veníamos de abrir la excavación con una retroexcavadora. Afortunadamente nos lo habían prestado de forma gratuita a la alcaldía, pero el sacar el cadáver implicaba hacer una excavación transversal a la que ya habíamos hecho, ortogonal a esta, de al menos 2 metros, y había que bajar, si recuerdan, el resto estaba como a metro y medio de la superficie. Okay. Entonces, volumétricamente era hacer una excavación perpendicular de al menos 1 metro y medio, 2 metros de largo por 70 80 centímetros de ancho y bajar al menos 1,20 m, 1,40 m. Era Sí, volumétricamente, y era un trabajo que había que hacer a pico y pala
mm, con calma, ir sacando los materiales poco a poco, ir limpiando hasta conseguir el resto del cadáver. Era probablemente 1 o 2 semanas más de trabajo. Okay. Sí, sí, eso era un proyecto nuevo con nuevo financiamiento prácticamente, pero Sí, necesitaban la ayuda de los antropólogos. Lamentablemente sí, no hubo sí, sí. respuesta. Uh-huh. No, no hubo respuesta. Sí. Aquí tienes, Lastimosamente no hubo respuesta. sí, es una lástima porque eso es parte de nuestra historia, no solamente desde el punto de vista geológico, sino de eventos de, de los indígenas venezolanos. Aquí tienes otro comentario de Manuel Mangel que te está preguntando que qué hicieron con el cráneo recuperado tras la datación. El cráneo y las osamentas los sigo teniendo yo. Mi intención personal es donarlo al Museo Geológico Rollo y Gómez de la Universidad Central de Venezuela para que esté algún día exhibido. Okay. Sí, muy interesante que esté ahí. Bueno, Si tienen ojalá una no. si tienen una mejor idea, una mejor propuesta, soy todo oídos. Es que no creo que haya otro sitio donde puedas ponerlo ahorita, porque podría ser museo de ciencias, pero no creo que tengas tampoco mucha propuesta para este tipo de, de descubrimiento. No lo creo, porque a lo mejor no hay objetivos del museo como para tenerlo. Sí. Y no hay museos en el interior del país donde pueda. Ya No los hay. había uno en Keyboard, no sé si se Uh-huh. recuerdan de que había un cementerio que había sido descubierto en Tintorero, Uh-huh. eh, que justamente era, por cierto, era una etnia curiosa porque es una etnia básicamente medio pigmea, es de baja estatura, y esos huesos no sé dónde terminaron. No lo sé, porque no. Incluso yo le hacía mucho seguimiento a los trabajos que se hacían de extracción de fósiles, pero de macrofósiles, de los depósitos de brea y eso, y tampoco he Ujú, visto mucho más trabajo en Venezuela sobre eso. correcto. Uh-huh. Aquí tienes otra nota, bueno, sí sería súper interesante de ser posible reconstruir el rostro y determinar el género. Bueno, eso. Sí, totalmente de acuerdo. Se ha pensado y hacer Uh-huh. ADN sobre los molares también se ha pensado, Sí. pero eso implicaría sacar los restos fuera del país. Y no es fácil, eso no puedes hacerlo. Eso requiere Sí, permisos, me imagino. sí, eso no debe estar muy fácil. Deben No es haber fácil. hacer algún acuerdo con algún museo internacional, museo de un país del primer mundo. Una Sí. pregunta, el IBIC, yo sé que la doctora Wagner falleció, pero no Uh-huh. sé cómo habrá quedado ese departamento. Mm, el país. Sí, Erika Wagner era una persona que podía haber sido muy interesada en este descubrimiento, pero lastimosamente es mayor que nosotros. No, y Erika, No, la doctora Erika ella falleció. falleció, Sí, pero por eso Eso digo, pero ella tenía un departamento. Yo no sé si es desapareció correcto. cuando ella falleció. Eso es lo que pregunto. Yo creo que sí. Igual pasó con el de uh-huh. Carlos Schubert. El de Sí, glaciología también desapareció. sí. No. Ha pasado con muchos departamentos del IBI que no hay generación de relevo y cuando el investigador principal fallece, los departamentos tienen que Por ejemplo, cerrar. sí, por ejemplo, en el caso de Carlos Schubert, el relevo era Maximiliano Besada, quien se va a la Uh-huh. UPEL, y el otro relevo era Milagro Rinaldi, que se va del país. Uh-huh. Y de la doctora Entonces, Erika, yo no sé si había algún relevo ahí, no lo sé. no sé si logró hacer relevo. Yo No, personalmente no le seguí la no. traza a ella,
La conocía No. por intermedio del doctor Schubert. Ujú. Y, y los dos del doctor Schubert, bueno, también se perdieron en el camino, como digo yo. Sí, Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, que el personal de relevo a veces ya formado se pierde en el camino. bueno, yo puedo decirles que yo formé 10 doctores afuera y 2 o 3 en Venezuela y lo que me quedan son 2 en Fumbisi. Y una está a menos de 5 años de jubilación. O sea Sí, que el relevo creo que se va a también extinguir en lo que hicimos en Fumbisi. sí, sí. Bueno, eh, Esperemos que eso, no. ojalá que no, porque y mucho menos para un país sísmico como Venezuela, ese relevo tiene que existir. Correcto. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor. Veo al amigo Héctor Mora Páez en pantalla. No, aquí callado escuchándolo. Muchas felicitaciones, Fran. Un cordial saludo a todas los hermanos Gracias, Héctor. venezolanos. Interesante, muy interesante. Viste las cosas que Gracias, saludos. podemos encontrar en nuestras excavaciones. Ahí tenemos unos tiestos pendientes. Es correcto. Dudas, preguntas, Bueno, sí, consultas. exacto. Si tienen alguna otra pregunta, comentarios, consulta. Por aquí de parte de Colombia también, felicitaciones a Frank, la verdad muy interesante, muy interesante. Y también un saludito a Héctor Mora, que hacía varios años no lo veía y trabajé con el Servicio Geológico hace ya como 20 años. Gracias, Darío. Un abrazo. Igual. Cordial saludo a Darío, porque no tenía ni idea que andaba por ahí por esos lados. De vez en cuando hay que revisar la lista de participantes, ver quién está Sí, conectado. sí. Bueno, Se Estos lleva son, una eso es parte sorpresa. de este seminario, de los La objetivos de este seminario, que reúnen personas que quizás tienen mucho tiempo que no se ven, pues, sí, parte de los objetivos. estos son los escenarios propicios para unos encuentros después de muchos años, eso es verdad. Muchas Sí. gracias. Bueno, entonces si no hay más comentarios, le damos las gracias a Fran nuevamente por este excelente seminario y que demuestra, bueno, la importancia de hacer una investigación en detalle y cómo obtener no solamente el objetivo de la investigación, que era la parte de sísmica, sino también la relación con otras áreas científicas, donde lamentablemente no pudo hacerse continuar con el trabajo. Voy a parar ya o concluir detener la grabación